La oscuridad lo rodeaba por completo. Un grito desgarrador cortó la quietud de la noche. Noah, con las manos temblorosas, sostenía una carta arrugada. El papel parecía casi desvanecerse entre sus dedos. Pero las palabras escritas eran inquebrantables. Cada vez que miraba el mensaje, un miedo profundo se apoderaba de él. No podía creer. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas aumentaba, como un recordatorio de que el tiempo no se detendría. Noah no sabía cómo reaccionar. La carta era solo un principio, el primer paso hacia una verdad dolorosa que ni él ni su corazón podían enfrentar. Su miedo no era solo por lo que ya había sucedido, sino por lo que vendría. ¿Cómo iba a seguir adelante ahora? El corazón de Noah latía con fuerza. La carta parecía aplastarlo aún más. Mientras miraba la habitación vacía, un sentimiento de soledad lo invadió. Nadie podría entender lo que estaba viviendo. Su mente se repetía una y otra vez que no había forma de escapar, pero el destino parecía haberlo arrinconado. Noah había hecho todo lo posible, pero no era suficiente. Las puertas que antes parecían abiertas ahora se cerraban ante él, y en su interior, la angustia aumentaba. ¿Realmente estaba solo en esto? La vida le estaba demostrando una cruel verdad. No importaba cuánto luchara. Siempre había algo o alguien que lo derribaba. Se preguntó si había alguna forma de ganar, o si estaba condenado a caer una y otra vez. Noah no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. La carta, aunque ahora solo un trozo de papel, llevaba consigo un peso insoportable. Cada palabra parecía destrozar lo que había sido su vida hasta ese momento. La incertidumbre lo consumía, y cada vez más se sumergía en el abismo de su propia mente. ¿Cómo podía alguien tan cercano haberle hecho esto? El eco de su angustia resonaba en sus pensamientos, y aún no podía entender por qué lo habían traicionado. A pesar de su miedo, algo dentro de él se resistía. Noah no quería caer en la desesperación, pero la situación lo empujaba con fuerza hacia ella. La única pregunta que rondaba su mente era: ¿es este el fin o el comienzo de algo aún peor? El sonido de la tormenta parecía acallar los pensamientos de Noah. Todo en la habitación estaba en silencio, excepto por el rugir del viento. Sin embargo, su mente estaba lejos de la calma. Las preguntas no cesaban. Noah no podía encontrar respuestas, solo preguntas que lo ahogaban. ¿Por qué no había visto esto antes? Sus recuerdos lo traicionaban. Sabía que había algo extraño, pero no pudo identificar qué era. Cada intento de hallar paz se volvía en su contra. El miedo se apoderó de él cuando pensó en lo que aún podría estar por descubrir. El frío en la habitación se hizo más intenso, y con ello, la sensación de estar atrapado. ¿Qué más tenía que perder? La tormenta fuera de la casa parecía reflejar lo que sentía dentro. Noah no podía escapar de su mente ni de la angustia que lo envolvía. Miró por la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba con fuerza. Cada gota que caía parecía arrastrar consigo una parte de su esperanza. Noah sabía que este momento definiría su vida, pero aún no estaba seguro de qué decisión tomar. Cada segundo le parecía más pesado, más largo. ¿Sería capaz de resistir? ¿O caerá como siempre lo hacía? El miedo lo paralizaba, pero la necesidad de saber la verdad lo empujaba a seguir adelante. Noah se preguntó si había alguna salida o si había llegado al final del camino. Noah corría por las calles oscuras, el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la noche. La lluvia caía a cántaros,
empapando su ropa, pero ni el agua ni el frío podían detenerlo. Tenía una sola meta: escapar. Había algo más grande que él que lo perseguía, algo que no entendía completamente, pero lo sentía en cada fibra de su ser. De repente, una sombra apareció frente a él, y el aire se volvió más denso. Su corazón latía con fuerza, y su mente solo pensaba en una cosa: ¿qué había hecho para llegar hasta aquí? Michael, que había estado a su lado en todo momento, se adelantó con rapidez, mostrándole una salida, pero Noah no estaba seguro de que pudiera confiar en él. La duda lo carcomía. ¿Vas a ayudarme o me vas a traicionar también?, pensó Noah mientras apretaba los dientes. No había tiempo para más preguntas. Algo grande se acercaba. El sonido de los motores era cada vez más fuerte. Después de una corta huida, Noah encontró un refugio en un viejo edificio. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas, y dentro, el silencio era lo único que los rodeaba. Michael se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. El sudor y la lluvia se mezclaban en su rostro. «Esto no está bien», dijo Noah, mirando a Michael con desconfianza. A pesar de la calma momentánea, el miedo seguía rondando en su interior. «¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó Noah, sus palabras llenas de desesperación. Michael no respondió inmediatamente, pero sus ojos reflejaban una preocupación genuina. El ambiente estaba cargado de tensión, y a pesar de la aparente seguridad, Noah sentía que el peligro seguía acechando en la oscuridad. La respuesta de Michael sería clave para entender qué sucedería a continuación. Pero había algo en él que Noah no podía leer. El sonido de una puerta que cruje interrumpió el silencio. Noah giró rápidamente, su cuerpo tenso. En la esquina oscura de la habitación, apareció una figura. Su presencia era como una sombra al acecho. «Sé lo que estás buscando», dijo la figura con voz grave y fría. Noah no pudo ver claramente su rostro, pero la voz era familiar. «¿Quién eres?», preguntó con cautela, sintiendo cómo una oleada de miedo se apoderaba de él. La figura se acercó y la tensión en el aire creció. «Soy quien puede hacer que todo esto termine o te destruya», respondió la figura, dejando a Noah con más preguntas que respuestas. La amenaza era palpable, y Noah sintió que el control se le escapaba de las manos. «¿Qué quieres de mí?», murmuró. Pero la figura solo sonrió antes de desaparecer en la oscuridad. La sensación de peligro no hacía más que aumentar. Después del encuentro con la figura misteriosa, Noah se encontraba más perdido que nunca. En medio de la confusión, Michael le puso una mano en el hombro, como buscando transmitir algo de consuelo. «Esto no es lo que parece», dijo Michael con voz baja. «Todo lo que creías saber es falso». Noah lo miró fijamente, buscando una respuesta en sus ojos. ¿Por qué le estaba diciendo eso ahora? Michael suspiró. Parecía haber tomado una decisión importante. «El pasado no lo puedes cambiar, pero lo que hagas ahora decidirá tu futuro. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». Las palabras de Michael pesaban sobre Noah, pero algo en su tono le dio una nueva esperanza. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Noah, dispuesto a escuchar. Michael hizo una pausa antes de responder. «Debemos enfrentarlo, o será el fin de todos», Noah asintió, sabiendo que no tenía otra opción. La verdad estaba fuera de su alcance, pero la acción era lo único que podía darle algo de control. Noah respiró hondo, sintiendo el peso de las palabras de Michael. Ya no había vuelta atrás.
El miedo seguía ahí. Pero ahora la determinación se había hecho más fuerte. Con cada paso que daba, el camino hacia la confrontación se volvía más claro. Noah miró a Michael, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito. «Vamos a por ello», dijo con firmeza. No estaba seguro de lo que encontrarían, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. El miedo ya no lo paralizaba, aunque aún temía lo que pudieran encontrar. A lo lejos, el sonido de vehículos acercándose les recordó que el tiempo se estaba agotando. No había opción de esperar más. Noah y Michael se dirigieron hacia la puerta, sabiendo que lo que estaba por venir cambiaría sus vidas para siempre. La noche estaba más tranquila de lo esperado. Después de la tormenta, el aire parecía limpio, casi pacífico. Noah caminaba por las calles vacías junto a Michael, que a su lado parecía ser la única fuente de confianza. ¿Habían dejado atrás lo peor? ¿O eso pensaban? El sonido de los pasos resonaba en el silencio, y aunque el viento ya no azotaba, una sensación extraña persistía en el ambiente. Noah echó un vistazo a Michael, notando una ligera tensión en su rostro, como si hubiera algo más, algo que no se atrevía a compartir. ¿Estás seguro de que esto es lo que debemos hacer?, preguntó Noah, su voz más insegura de lo que esperaba. Michael lo miró, pero sus ojos brillaban con una intención oculta. «Es lo único que queda, Noah. No hay vuelta atrás», respondió. Algo en sus palabras se sentía diferente, como si ya no hablara como antes. La duda se instaló en Noah. Algo no estaba bien, pero no podía poner el dedo en qué exactamente. La conversación entre Noah y Michael comenzó a profundizarse mientras caminaban hacia su destino. La tensión era palpable, pero la cercanía también había abierto espacio para una conexión, aunque frágil. ¿Lo que estamos haciendo es correcto?, preguntó Noah, sintiendo cómo su duda lo envolvía. Michael lo miró con una sonrisa triste. «A veces lo que creemos que es lo correcto es solo lo que tenemos que hacer», respondió, casi en susurros. Noah intentó comprender, pero algo en la forma en que Michael lo dijo le heló la sangre. «¿Qué estás tratando de decirme?», preguntó, pero Michael desvió la mirada. El silencio entre ellos se alargó, cargado de palabras no dichas. A medida que avanzaban, el aire se sentía más pesado. Una sonrisa de Michael cruzó sus labios, pero no fue reconfortante. «Lo sabrás pronto», dijo en voz baja. Noah no estaba seguro si eso le tranquilizaba o lo preocupaba aún más. Algo estaba cambiando entre ellos. Un sonido a lo lejos interrumpió sus pensamientos. Noah se detuvo, su corazón palpitando más rápido. Un hombre apareció de la sombra, caminando lentamente hacia ellos. Noah lo reconoció al instante, pero la sorpresa no disminuyó el impacto. «Tú aquí», dijo Noah, su voz temblando ligeramente. El hombre sonrió, pero algo en su mirada no era amistoso. «Pensé que ya habías olvidado nuestra última conversación», respondió el hombre con voz baja. «No tengo tiempo para juegos, Noah», dijo mientras se acercaba más, sus ojos fríos. Michael se apartó levemente, como si estuviera evaluando la situación. La tensión creció rápidamente entre los tres. Noah no entendía por qué, pero el hombre parecía saber demasiado sobre él. La pregunta rondó en su cabeza: ¿cómo podía este hombre saber todo eso? Michael no dijo nada, pero el silencio entre ellos se volvía insoportable. Algo dentro de Noah le decía que este encuentro cambiaría todo. De repente, el hombre dio un paso adelante, y en un movimiento rápido, la verdad se desveló. Michael no estaba allí para ayudar. Noah intentó reaccionar,
pero Michael lo empujó con fuerza hacia el hombre. «Te lo dije, Noah. No hay escape», dijo Michael, sus palabras como un puñal. Noah miró a Michael con incredulidad, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué?». Fue todo lo que pudo decir. Michael no respondió, pero el gesto en su rostro fue suficiente. La traición estaba clara, y Noah sintió un dolor profundo. El hombre frente a él sonrió, satisfecho. «Tu amigo ya no está de tu lado. ¿Qué vas a hacer ahora?». La voz de Michael se desvaneció en el aire mientras la brutal verdad se asentaba sobre Noah. La traición era irreversible. El silencio que siguió a la traición fue ensordecedor. Noah no podía procesarlo todo. Estaba solo, completamente solo, en un mundo que ya no reconocía. Miró hacia Michael, quien ya no era su amigo, sino un extraño. La rabia se mezcló con la desesperación, y Noah sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. Sin palabras, Michael se alejó, dejándolo atrás. El dolor lo consumió, pero algo más comenzó a nacer en Noah. Un fuego interior, una decisión que se gestaba en su mente. No podía dejarlo así. Iba a enfrentarse a la verdad, a los que lo habían traicionado. Ya no había vuelta atrás. No sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que la venganza sería su siguiente paso. El amanecer llegó sin compasión. Noah despertó en la misma habitación que la noche anterior, pero algo en él había cambiado. El silencio que reinaba ahora parecía más pesado, como si el mundo hubiera dejado de moverse. El aire estaba denso, como si la realidad misma estuviera suspendida. Reflexionó sobre lo que había sucedido, el peso de la traición aún apretando su pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había fallado al no ver lo que se escondía detrás de las sonrisas, las palabras? Al mirar la habitación, algo comenzó a encajar, como un rompecabezas cuyas piezas siempre estuvieron allí, esperando ser unidas. Un destello de claridad apareció, revelando la verdad. Michael no era el único que lo había traicionado. La conspiración era más grande. La verdad no solo venía de afuera, sino de adentro. La única pregunta que quedaba era, ¿estaba preparado para enfrentarla? Noah cerró los ojos, dejando que la memoria lo arrastrara a un pasado que ahora entendía con dolor. Recordó las primeras conversaciones con Michael, las sonrisas compartidas, las promesas de apoyo. Al principio, parecía todo tan claro, tan seguro, pero en esos recuerdos, algo se había ocultado a plena vista. Michael había hablado de ciertas cosas, pequeños detalles que, al mirarlos ahora, se sentían vacíos, como mentiras disfrazadas de buenas intenciones. Noah recordó una tarde, un intercambio rápido de palabras que no habían tenido importancia en ese momento, pero que ahora brillaban con una nueva luz. Todo tiene un precio, Michael había dicho, sonando tan casual. Noah nunca lo había entendido, hasta ahora. El frío comenzó a llenar el aire, y la sombra de la verdad envolvía todo a su alrededor. Michael había estado jugando un juego mucho más grande. La pregunta era, ¿qué había ganado él a costa de todo esto? Cuando Noah finalmente se enfrentó a Michael, el silencio entre ellos era tan pesado que parecía romper el aire. Michael lo miró, y aunque no dijo nada, su mirada hablaba más que cualquier palabra. Noah lo observó, cada fragmento de confianza que había colocado en él desmoronándose. ¿Por qué lo hiciste?, Noah susurró, su voz llena de dolor. Michael levantó una ceja, como si no fuera necesario responder. El tiempo pareció detenerse. Noah podía sentir el latido de su propio corazón, fuerte, rápido.
como si su cuerpo estuviera tratando de procesar lo imposible. Porque tenía que hacerlo, dijo Michael, su voz fría, vacía. Noah no entendía, pero sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo para siempre. La verdad estaba justo frente a él, y el aire entre ellos vibraba con esa última, implacable revelación. Michael se acercó, sus pasos firmes y calculados. Lo que nunca entendiste, Noah, es que no hay bien ni mal. Todo es solo control. El mundo sigue girando por quienes saben cómo manipularlo, dijo con una calma inquietante. Noah lo miró, su mente en shock, procesando cada palabra. Las piezas encajaban, pero a un costo horrible. Lo que tú ves como traición, para mí, es supervivencia. La vida no tiene lealtad, solo intereses. Tú, como todos los demás, solo eres una pieza en el tablero, continuó Michael. Noah sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Lo que había creído, todo lo que lo había movido hasta ese momento, estaba basado en mentiras. El verdadero enemigo no era un individuo, sino el sistema, la mentira que los mantenía a todos atrapados. Michael lo había usado, y Noah se dio cuenta de que quizás él también había sido parte de ese juego. ¿Qué quedaba ahora? Las palabras de Michael se desvanecieron en el aire, pero el impacto de la verdad quedó grabado en la mente de Noah. El dolor de la traición ya no era tan agudo, pero la realidad de lo que significaba todo eso lo estaba destruyendo por dentro. A medida que la comprensión lo invadía, Noah cerró los ojos, aceptando lo inevitable. Así que esta era la verdad todo el tiempo, murmuró para sí mismo, una mezcla de tristeza y aceptación en su voz. La claridad llegó, pero fue amarga. El mundo en el que había vivido ya no existía. El control, la manipulación, la mentira, todo lo que había creído era falso. Ahora entendía, pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué iba a hacer con esta verdad? Noah no estaba seguro, pero sentía que la única opción era avanzar. La lucha no había terminado. En realidad, acababa de comenzar. El aire estaba pesado. El sonido de los latidos de Noah resonaba en su cabeza. El silencio que lo rodeaba se rompió con los pasos rápidos de Michael acercándose. No había vuelta atrás. El destino estaba a punto de cumplirse. Cada paso de Michael hacia él aumentaba la tensión. El miedo se convertía en furia. Noah apretó los puños, respirando de manera entrecortada. La lluvia comenzó a caer nuevamente, golpeando el suelo con fuerza. Michael se detuvo frente a él, sus ojos fríos. ¿Qué vas a hacer ahora, Noah?, preguntó, con una sonrisa llena de desafío. Noah lo miró fijamente, la rabia creciendo dentro de él. El mundo parecía detenerse, y todo lo que había pasado hasta ese momento se reducía a una sola pregunta. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para detener a Michael? Un suspiro pesado escapó de sus labios. La respuesta ya estaba clara. Noah avanzó con rapidez, lanzándose hacia Michael con la furia de todo lo que había acumulado. La tensión explotó en un golpe rápido, pero Michael lo esquivó con facilidad. «Así que finalmente has decidido actuar», dijo Michael con tono sarcástico. Noah no respondió, solo atacó una y otra vez. Los golpes se hicieron más violentos. Pero Michael los bloqueaba con una calma inquietante. Tu problema, Noah, es que crees que todo tiene solución. Pero todo esto es parte del plan. Las palabras de Michael retumbaron en su mente, creando un vacío de confusión. Noah dejó de atacar por un momento, su respiración agitada. ¿Qué quería decir con eso? El choque de sus ideales estalló en una confrontación verbal,
donde ambos pensaban tener la razón, pero ninguno de ellos cedía. En medio de la lucha, Noah sintió un movimiento a su lado. Michael lo empujó de golpe, dejándolo caer al suelo. Un grito de dolor escapó de su garganta. Cuando Noah intentó levantarse, vio a Michael mirar a su alrededor. «Ya hemos llegado tan lejos. ¿Qué esperas ahora?», dijo Mike. Fue entonces cuando Noah vio la figura caída a su lado, alguien que había sido su aliado. El rostro de Michael estaba lleno de satisfacción. Pero la figura caída de Michael's ally, the person that Noah trusted, filled him with anguish. La traición tenía un precio mucho más alto de lo que pensaba. Noah miró a su alrededor. La realidad se desmoronaba en sus manos. Había perdido más de lo que imaginaba. Ahora debía decidir si la lucha merecía la pena o si debía dejarlo todo atrás. La lluvia caía con fuerza y la oscuridad parecía tragar todo a su alrededor. Noah se levantó, tambaleante pero decidido. «Ya basta». «Michael», gritó, su voz llena de desesperación. «Esto tiene que terminar». Michael lo miró fijamente, con una sonrisa tranquila en su rostro. «¿Terminar? Esto nunca termina, Noah. El control, el poder, nunca se detienen. Siempre habrá alguien más en tu lugar», dijo, su voz como un susurro frío. Noah sentía que su mundo se desmoronaba. Pero, de alguna manera, algo en su interior cambió. Miró a Michael y por primera vez entendió. «Quizás tengas razón», murmuró. Pero en ese momento, la verdad se hizo clara. La lucha no era por el control, era por su propia humanidad, por lo que quedaba de él después de todo. «Y es por eso que voy a detenerte», dijo con firmeza, avanzando hacia Michael, dispuesto a enfrentar lo que había temido todo el tiempo. El aire estaba quieto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Noah miró a Michael, su expresión ahora más tranquila, pero llena de una determinación renovada. Había llegado al final de su camino. Todo lo que había hecho, todo lo que había pasado, lo había llevado hasta este punto. ¿Valía la pena? La respuesta era clara. Sí, sin decir una palabra más. Noah avanzó, su mente llena de resolución. El enfrentamiento había terminado, y con ello, una parte de él, pero también se había renovado. Lo que estaba por venir, lo que tenía que hacer ahora, era lo único que importaba. La lucha había sido su renacimiento, su sacrificio. Michael se desplomó, y Noah se quedó de pie, en medio de la lluvia, con el viento soplando a su alrededor. El silencio llenó el espacio, dejando solo la imagen de Noah, marcado, pero listo para lo que vendría después. El sol comenzaba a elevarse, pero la oscuridad aún estaba fresca en el aire. Noah permanecía quieto, mirando la ciudad desde la ventana rota. El eco de lo que había sucedido aún retumbaba en su pecho. La paz había llegado, pero el costo era alto. Los sonidos de la vida diaria comenzaban a regresar lentamente, como si el mundo intentara seguir adelante sin importar la devastación que había dejado atrás. Noah respiró profundamente, buscando encontrar algo en esa quietud que lo ayudara a entender lo que había perdido. La traición, la muerte, la lucha, todo eso había dejado una marca, pero también lo había transformado. El peso de la verdad se sentó sobre sus hombros,
y aunque ya no sentía rabia, no podía ignorar lo que quedaba atrás. Había perdido amigos, creencias y tal vez incluso su antigua visión de la vida. Pero ahora, en este silencio, se dio cuenta de que todo lo que quedaba era el futuro. La pregunta era, ¿qué haría con ello? Mientras las horas pasaban, Noah se encontraba a solas, revisando una y otra vez los recuerdos de aquellos que había perdido. La imagen de Michael, ahora tan distante y traidor, era lo que más lo consumía. La culpa no lo dejaba en paz, y por más que intentaba, no podía dejar de pensar en lo que había hecho y dejado de hacer. ¿Era él también culpable de alguna manera? ¿Podía haberlo detenido antes? En sus pensamientos, la imagen de la última conversación con Michael flotaba, pero la pregunta seguía sin respuesta. Todo lo que quedaba era este vacío. Un espacio entre lo que se había perdido y lo que aún quedaba por construir. ¿Quién soy ahora?, pensó Noah, sintiendo que todo había cambiado dentro de él. El camino hacia adelante no era claro, pero algo dentro de él comenzó a entender la vida. Seguiría, pero nunca sería la misma. En medio de su soledad, una figura apareció en la puerta. Michael, aunque herido, estaba allí. Noah lo miró en silencio, sabiendo que las palabras no serían suficientes para resolver todo lo que había ocurrido. «Lo siento», dijo Michael, su voz rasgada. «Lo siento de verdad». Noah no sabía si esas palabras eran suficientes. Un silencio pesado se instauró entre ellos. El tiempo parecía ir más lento. Michael se acercó lentamente, su rostro marcado por el arrepentimiento y las cicatrices de su propia lucha. «Todo lo que hice, lo hice porque creí que era necesario», continuó Michael, su mirada baja. Noah sintió que las palabras no podían sanar lo que había sucedido. Pero algo en su interior le decía que la verdad y el perdón podían al menos aliviar la carga. «Te he perdido, pero ¿puedo perdonarte?», susurró Noah, la pregunta flotando en el aire como una sombra. Las palabras de Michael se quedaron flotando en el aire. Noah sintió que la verdad de lo que había sucedido lo alcanzaba. Pero el perdón no era algo que pudiera dar fácilmente. A lo lejos, la voz de su mentor resonó en su mente. «El peso de tus decisiones siempre se lleva. Pero el futuro está en tus manos». Esa lección, que parecía tan distante en el momento, ahora cobraba sentido. Noah comprendió que las decisiones que había tomado lo habían definido. Pero lo que hiciera ahora, en este instante, sería lo que realmente importaba. «Te perdono», dijo Noah, las palabras saliendo de su boca con una calma que lo sorprendió a él mismo. «Pero no puedo olvidar lo que hiciste». El viento fuera de la ventana movía las cortinas, trayendo consigo el aire fresco de un nuevo día. Noah se dio cuenta de que, aunque todo había cambiado, aún quedaba algo de él. Algo que podía reconstruir. Con el sol comenzando a elevarse completamente, Noah se levantó, mirando al horizonte. Había pasado por mucho, y aunque la carga de la verdad era pesada, también le había otorgado una claridad inesperada. Sabía que la vida no era tan simple como antes. Todo lo que había luchado por entender ahora estaba claro. Ya no se trataba de vengarse ni de evitar el dolor. Se trataba de aceptar lo que era y lo que quedaba por hacer. «El futuro es mío», pensó Noah, mirando la ciudad ante él. Aunque el camino no sería fácil, había un propósito ahora en su caminar. Se dirigió hacia la puerta decidido. El pasado había quedado atrás, pero con él, el futuro también comenzaba a construirse.
paso a paso. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el eco de lo que había sido. Noah se encontraba solo, el mundo a su alrededor detenido por un momento. No había más gritos, no más peleas, solo el pesado suspiro de la ciudad que despertaba. Todo lo que había pasado, todas las batallas, los sacrificios, parecían ahora tan lejanos. La calma había llegado, pero con ella, la sensación de pérdida era profunda. Noah caminó hacia el borde de la ventana rota, mirando las calles vacías, los edificios que alguna vez estuvieron llenos de vida. Ahora, todo era diferente. ¿Era esto lo que había buscado? Había pagado un precio muy alto, pero había algo en su interior que le decía que la respuesta nunca sería sencilla. El sol comenzaba a iluminar la ciudad, pero la pregunta seguía flotando: ¿valió la pena todo esto? Noah salió a la calle, sus pasos resonando en la acera vacía. Las huellas de la lluvia anterior aún permanecían, pero el suelo ya comenzaba a secarse. No había nada que lo atara ya a ese lugar. Su viaje, aunque lleno de dolor, lo había transformado. El aire fresco lo llenaba de una nueva sensación, como si estuviera dejando atrás lo que ya no podía cambiar. Cada paso que daba lo alejaba de su antiguo yo. El futuro era incierto, pero por primera vez Noah sentía que tenía la libertad de decidirlo. Ya no era la misma persona que había comenzado este viaje, y aunque no sabía qué le depararía el destino, algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. En su camino, Noah se detuvo al ver una carta en el suelo. La recogió lentamente, sus dedos temblando ligeramente. Al abrirla, las palabras escritas por su mentor, Héctor, lo invadieron nuevamente. El viaje no termina aquí, Noah. La verdad siempre te llevará lejos, pero es la forma en que la enfrentas lo que define tu destino. Noah cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Héctor ya no estaba, pero su legado seguía presente. Era un recordatorio de lo que había aprendido, de cómo cada decisión lo había formado. ¿Lo hice bien?, se preguntó en voz baja, pero al leer las palabras comprendió que no había respuesta simple. Solo quedaba seguir adelante, y así lo haría. El tiempo pasaba, y el mundo seguía su curso, como si nada hubiera cambiado. La gente se movía por las calles, cada uno siguiendo su rutina. Noah caminaba entre ellos, pero se sentía más ligero. Había algo en su interior que lo impulsaba, como si todo el sufrimiento que había vivido hubiera sido una preparación para lo que vendría. En cada rostro que pasaba, veía la vida seguir adelante, con o sin él. Pero en sus ojos había algo diferente, algo que le decía que él también era parte de esa corriente, aunque había pagado un precio alto. El futuro no es algo que se espera, pensó Noah, es algo que se construye. Y por primera vez estaba listo para construir el suyo. Al final, Noah se detuvo en un mirador, mirando el horizonte, su rostro tranquilo, pero marcado por las cicatrices del pasado. No había respuestas fáciles, ni finales definitivos. Lo que había vivido lo había cambiado para siempre. Y aunque el dolor seguía allí, había algo más profundo en su ser ahora paz. Noah cerró los ojos por un momento, dejando que el viento acariciara su rostro. La verdad nunca debe ser poseída, pensó, sintiendo una ligera sonrisa. Y en ese momento, el viento sopló más fuerte, llevándose consigo las últimas huellas de lo que había sido. El futuro era suyo,